Hola, buenos días a todos. Bueno, les doy la bienvenida en nombre de Arpel a esta nueva actividad. Este es nuestro tercer panel de reflexión e intercambio de ciberseguridad industrial, y es el primero que estamos realizando en el año 2023. Hoy vamos a contar con la presencia de 4 panelistas de amplia trayectoria, que nos van a compartir su experiencia con respecto a la importancia de adoptar modelos de madurez en ciberseguridad. Como ya saben, esta es una actividad que está organizada por el Comité de Ciberseguridad Industrial de Arpel, y si bien se trata de una actividad exclusiva para socios, en esta oportunidad hemos invitado a personal estratégico de ciberseguridad de empresas del sector, para que entre todos podamos contribuir a la evolución de la ciberseguridad de nuestra industria y la región. Para los que no saben qué es Arpel, les comento que Arpel es una asociación regional de empresas de petróleo, gas y energías renovables, que se encuentra presente en el ámbito de América Latina y el Caribe. Es una asociación sin fines de lucro, que fue creada en 1965, con el objeto de promover la cooperación y la asistencia recíproca entre empresas del sector, y para contribuir de manera activa al crecimiento sostenible y a la excelencia operativa de la industria del gas y el petróleo en la región. Hoy, sus empresas socias representan un alto porcentaje de las actividades de upstream, midstream y downstream de Latinoamérica y el Caribe, e incluyen a empresas operadoras nacionales e internacionales, proveedoras de tecnología, bienes y servicios, e instituciones nacionales e internacionales. Para aquellos que deseen más información sobre qué es Arpel y qué actividades desarrollamos, los invito a visitar nuestro sitio en internet, que lo pueden encontrar en www.arpel.org, donde podrán encontrar más información sobre las actividades que desarrollamos. Bueno, antes de arrancar con esta actividad, quería aprovechar esta oportunidad que tengo para hablar con ustedes, para comentarles que Arpel está elaborando, junto con sus empresas socias, un benchmarking en madurez en ciberseguridad industrial, basado en el modelo C2M2. Esta iniciativa, de la cual actualmente están participando 3 empresas de la industria del petróleo y del gas de la región, es esencial para la mejora continua de la madurez en ciberseguridad y proporciona y actualizada sobre las brechas, oportunidades de mejora y mejores prácticas, además de ayudar a establecer objetivos realistas, enfocando recursos y esfuerzos en las áreas que necesitan más atención. Estamos convencidos que esta herramienta ayudará a construir una posición de ciberseguridad sólida, eficaz y eficiente, y también contribuirá a comunicar el compromiso de las empresas con la ciberseguridad a todos sus stakeholders claves. Por ello, invitamos a todas las empresas socias que aún no están participando de este proyecto que se integren. Dicho esto, vamos a comenzar con la actividad de hoy. Les voy a hacer algunos comentarios con respecto a la dinámica. En esta oportunidad, a diferencia de las veces anteriores, contamos con traducción simultánea al inglés. Así que aquellos que deseen escuchar esta presentación en inglés, pueden hacerlo accediendo al icono que se encuentra en la parte inferior, en la barra inferior de Zoom, que tiene forma de globo terráqueo. Ahí pueden seleccionar el idioma de preferencia en el que quieren escuchar la discusión. Lo que les voy a pedir es que mantengamos los micrófonos y las cámaras apagadas. Toda la interacción va a ser a través del chat con los panelistas, para evitar que haya distracciones o que haya ruidos molestos que interfieran con la actividad. Como se dieron cuenta, esta actividad va a ser grabada y posteriormente la vamos a subir al canal de YouTube de Arpel. O sea que la van a poder ver en forma diferida o la van a poder compartir con sus colaboradores o con las personas que puedan llegar a interesarles. Como les anticipé recién, la interacción entre el auditorio y los panelistas va a ser a través del chat, ¿sí? Así que todas las preguntas que ustedes quieran efectuarle a los panelistas, consultas, dudas, aportes, por favor háganlo a través de este medio. Y tratemos de mantener la temática en el foco, ¿sí? Tratamos de no irnos mucho del tema, para poder mantener una charla que esté dentro de los parámetros que nos fijamos. Por último, una vez que finalice la actividad, le vamos a pedir, si son tan amables, que accedan a un link que vamos a poner en el chat, que lo va a llevar hasta una encuesta, que les pedimos que puedan responder. Es una encuesta muy corta,
y la verdad que es muy importante para nosotros que la completen porque nos va a ayudar a orientar las temáticas para futuras actividades como esta. Bueno, vamos a arrancar entonces con la actividad. En primer lugar, quiero agradecerle a IPF, al Centro de Ciberseguridad Industrial de España, a Wiseplan y a Gerardo González, el consultor, por su apoyo a esta actividad. Les presento el panel de profesionales que nos van a acompañar hoy. Por un lado está Javier Castillo, que es gerente de ciberseguridad industrial de IPF-SA y preside el Comité de Ciberseguridad Industrial ARPEL. También tenemos a José Valiente, que es director del Centro de Ciberseguridad de España. Tenemos a Gerardo González, que es consultor independiente en ciberseguridad industrial. Y a Maximilian Kong, que es el CEO, director general y fundador de la firma Wiseplan. Los dejo entonces con los panelistas y espero que disfruten de la actividad. Muchas gracias. Ok. Gracias, Muchas gracias, Pablo. Saludos a todos. Gracias, Pablo. Bueno. Tema que nos compete hoy. Modelos de madurez, ¿no? Creo Exacto. que tenemos diferentes, calculo yo, expectativas del otro lado, y nosotros diferentes modelos o estándares de referencia que usamos, ¿no? Ustedes, José, desde el CCI tienen un modelo que han creado. Nosotros particularmente dentro de ARPEL estamos utilizando, como decía Pablo, el C2M2. Creo que es interesante también para arrancar un poco y nivelar a la audiencia al otro lado, empezar hablando de qué es lo que es un modelo de madurez, ¿no? Y qué es lo que representa y cómo se aplica, y después de ahí ir llevando la charla por el lado de qué experiencia podemos aportar en el uso de estos modelos, ¿no? Arranco, si quieren, con lo que sería una definición del modelo de madurez. Para mí, el modelo de madurez es aquella herramienta que nos permite identificar cuáles son las capacidades que tenemos en una determinada disciplina. En este caso particular, sería una... ¿Se escucha o no? Sí, se te escucha, Javier. Sí, por ahí le Sí, pido a la audiencia que algunos prendieron la cámara, que no lo hagan. ¿Ahí estamos? Sí, se escucha perfecto, Javier, dale. Ok, gracias. No, decía que el modelo de madurez es lo que nos permite a nosotros evaluar qué capacidades tenemos en una determinada área, y en el caso particular de la que nos compete a nosotros es la ciberseguridad, ¿no? Y en particular dentro de la ciberseguridad industrial. Básicamente existen diferentes modelos para diferentes entornos, y perdón porque se está metiendo algún audio que no sé de dónde es. Y estos modelos lo que nos dan es un marco de referencia de capacidades. Yo siempre digo que trabajar con madurez nos permite identificar, como dije recién, las capacidades, setear cuál sería un horizonte de madurez a crecer y trazar un plan. Pero a veces esos planes de madurez o de capacidades dan una suerte de, me atrevo a decirlo, falsa sensación de seguridad, ¿no? Porque uno va generando capacidades, pero no quiere decir que con esas capacidades necesariamente esté mitigando riesgos. Entonces, como primera reflexión, a mí me gustaría decir que considero que hay que hacer una gestión complementaria, o sea, no solo gestionar por capacidades con modelo de madurez, sino también gestionar a través de modelos de riesgo. Porque, por ejemplo, si una práctica no la tenemos procedimentada, podemos estar a un nivel de madurez cero o inicial. Y si de golpe creamos un procedimiento para hacer las cosas, podemos aumentar el nivel de madurez, pero en tanto no implementemos ese procedimiento, no hemos mitigado ningún tipo de riesgo ni hemos generado ningún tipo de contramedida que sea que impacte realmente en la ciberseguridad del proceso que tengamos en curso. Entonces, para mí es fundamental ese entendimiento, entender que los modelos de madurez nos dan un marco de referencia de capacidades, nos permite ver la ciberseguridad de manera holística, porque tienen diferentes dominios o aristas que tocan, van desde las competencias más blandas hasta las más técnicas, pero de mi experiencia necesitamos complementarlo con otro tipo de mediciones o gestiones complementarias en paralelo para poder ir aumentando el nivel de protección de nuestros procesos industriales.
Pues me por ahí. parece que lo que comentas, Javier, es totalmente así en la mayor parte de los casos. Me gustaría compartir un slide sobre el cual hacer un comentario a lo que tú has estado explicando. Y si os parece, dejarme un segundito que voy a compartir aquí la pantalla. Y me gustaría empezar comentando o seguir en la línea que tú hablabas, de dejar muy claro que la ciberseguridad no es un proyecto, que es un proceso, porque al fin y al cabo la ciberseguridad es un fenómeno complejo, que además de ser complejo por el número de actividades que requiere, también es variable, ¿no? Porque hoy en día podemos tener una tecnología que proteger, un alcance, ese alcance cambiar o incluso las amenazas, con lo cual no podemos contemplar la ciberseguridad como un proyecto, tiene que ser como un proceso. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo en que la ciberseguridad debe ser tratada como un proceso igual que la calidad. Y aquí en este slide, como podéis ver, pues al final un proceso requiere de tiempo para poder llevarse a cabo todas esas actividades. Y normalmente cuando una organización empieza, pues no empieza ya con un equipo de ciberseguridad, no empieza teniendo un número más o menos elevado de capacidades en sí mismo, e incluso pues empieza de una forma muy informal. Ni siquiera hay una persona que pueda llevar a cabo la gestión de ese riesgo del proceso de ciberseguridad, ¿no? Y creo que eso es importante desde el punto de vista también a la hora de basarnos en un modelo de madurez para ver cuáles son las capacidades que tenemos, porque yo no sé qué pensáis vosotros, pero creo que no todas las organizaciones industriales están preparadas para poder basarse en un modelo de madurez para saber las capacidades que tienen. Y me gustaría preguntaros a vosotros en qué momento y qué se debe de dar para que una organización tenga sentido que evalúe sus capacidades basándose en un modelo de madurez. ¿Qué deberían de tener previo a poder evaluarse frente a un modelo de madurez? Bien. A ver, Comparto totalmente. José, Te dejo, claro. dale. Bueno, no. Ahí lo que estaba diciendo José, creo que uno de los primeros puntos, y tal como decían ustedes dos, ¿no? Perfecto el slide que estás mostrando, es todo un crecimiento, una evolución, y creo que el primer punto es tener conciencia de la necesidad de estar midiendo el cómo estoy para en base a eso poder mejorar. Ese es un punto que a mí me parece fundamental. El tener conciencia del hecho de estar pensando en hacer un modelo de madurez ya habla bien de una organización en la que está pensando incorporar la ciberseguridad en forma seria, en forma madura. Ese para mí es uno de los primeros puntos. ¿Qué ibas a decir, Javier? Porque justo... No, sí, te complemento ahí. Yo coincido totalmente con lo que decía José. Para mí no aplica para todas las compañías porque si estoy empezando a atacar la problemática no tiene sentido que pase por un proceso de evaluar tantos controles cuando voy a quedar siempre nivel 0, directamente listo los controles y trato de ver en cuáles puedo empezar a trabajar directamente, ¿no? Tratar de identificar eso que aquí llamamos los quick wins para con poco esfuerzo generar algún resultado inmediato. Pero sí, considero que para llegar a un modelo de madurez tenés a aplicar un modelo de madurez y que tenga, no digo sentido, sino que aporte el valor que realmente va a aportar, necesitas tener una estructura mínima o algunos procesos ya implementados como para poder medirte, ¿no? Porque si no, si sabes que no tenés nada, no tiene sentido que te midas directamente, tomás el modelo y empezás a ver hacia dónde, hacia qué dominio vas a priorizar y cómo vas a fijar tu target hacia dónde evolucionar, ¿no? Efectivamente, yo creo que es así, es decir, que el modelo de madurez tiene sentido cuando estás, pues quizás entre planificado y gestionado, según esta imagen, y la seguridad bien definida. Ya tienes normas, procesos, prácticas, tienes, bueno, pues un alcance sobre el cual poder medir o ver esas capacidades. Entonces, en ese mismo plano, ¿no? de tener ya una serie de capacidades, lo que va a ocurrir es que cuando tú utilices un modelo de madurez, pues lo más probable es que en determinados dominios estés muy bien, porque en su momento, bien porque había regulaciones que te obligaban a ello o porque has tenido un determinado incidente en esa parcela, pues has aplicado una serie de medidas, con lo cual
normalmente los los objetivos que tú vas a cubrir en tu modelo de madurez, pues van a ser muy dispares y dependerá de lo que te haya ocurrido durante ese tiempo a estar en una situación donde sí tenga sentido el modelo de madurez. No sé qué opináis. Puede que, por ejemplo, imaginemos que yo soy una organización que por la exigencia que tengo normativa, pues tengo que llevar a cabo planes de continuidad. Pues a lo mejor en la parte de continuidad estoy muy bien, muy mal, pero muy bien, y en la parte de control de acceso estoy muy mal. Cuando a lo mejor un modelo de madurez, si lo empiezo a abordar en orden, pues quizá no sería lo suyo que estuviera en el plan de continuidad muy bien y en el control de acceso muy Sí, mal. A eso me refiero, ¿no? sí, sí, coincido totalmente, José. Y se me viene a la mente también un tema que no es menor a la hora de aplicar un modelo de madurez, que es la madurez propia del modelo de madurez, valga la redundancia, ¿no? Ujú, ¿Qué nivel de ujú. aceptación tiene la industria? ¿Cuál es el ecosistema de empresas o industrias que lo han adoptado y lo han aplicado? ¿Por qué? Porque eso cobra vital importancia a la hora de fijar cuál es el target al cual deberíamos aspirar, dependiendo de la industria a la cual pertenezca nuestra compañía y también el tamaño, la cantidad de negocios que posee, si está distribuida geográficamente o no. Eh, entonces, eso nos va a permitir a nosotros tener un marco de referencia. Si es un modelo que ya fue adoptado por muchas compañías, puede haber benchmarking como el que estamos potenciando desde Arpel, para decir, bueno, las compañías de este rubro con esta envergadura eh, tienen un nivel de madurez tal y están aspirando llegar a un nivel de madurez objetivo de determinado valor, ¿no? Entonces, si yo estoy iniciando mi proceso de medición en mi compañía, puedo tener contra qué compararme y saber hacia dónde está yendo el mercado en ese sentido, ¿no? Lo que vimos nosotros, particularmente dentro de Arpel, es que el modelo C2M2 es un modelo que se está adoptando muchísimo para lo que es la parte de ciberseguridad industrial, pero no había eh, referencias hacia dónde evolucionar, o sea, a qué niveles de madurez llegar. Es como que quedaba a que cada empresa adopte cuál es el nivel de madurez objetivo que se quiere proponer. Entonces, por eso fuimos sponsor de ese benchmarking que mencionó Pablo al principio, que creo que va a aportar por lo menos un valor inicial, es decir, las empresas de oil and gas de América Latina y el Caribe, y por lo menos las que participaron del estudio, están marcando una tendencia que el nivel de madurez objetivo debería ser tal. No sé, por ahí, Gerardo, vos tenés letra más fina que estuviste participando del proceso, ¿no? Como para compartir eso. Antes Sí, de que sí, hable pero Gerardo, más, ¿podría yo comentar una cosilla al respecto por de supuesto. lo que decías, Javier, en cuanto al benchmarking, ¿no? Yo creo que el tema del benchmarking, utilizando un modelo de madurez, es una de las capacidades interesantes que tiene el modelo de madurez, pero creo que es muy difícil compararse. Y me explico por qué creo que es muy difícil compararse. Primero porque las organizaciones tendrían que tener un tamaño similar. Y luego el alcance donde realmente están llevando a cabo, comprobando cómo están en cuanto a esos objetivos del modelo de madurez que se ha definido, puede ser muy diferente. Por lo tanto, al ser alcances muy distintos, el resultado que vamos a obtener seguramente será muy distinto. El alcance, Sí, el tamaño y los recursos, yo creo Sí, que sí, eso es así, José, pero lo que yo sí, apuntaba incluso es que de te lo da que un dices, indicador de hacia dónde vas. Después vos tenés que evaluar tu compañía con tus particularidades y fijar tu target, pero ya teniendo algo de referencia, por lo menos te da un orden de magnitud, que es distinto a partir con una hoja en blanco, ¿no? sí, sí, por supuesto, claro. exacto, tomo las cosas que estaban diciendo ambos, porque es verdad, José, lo que dices, que el alcance a veces es principal que cuando se remueve de madurez, por lo general se toma un proceso o se toma una planta en particular y no se toma el alcance de toda la compañía, porque incluso empresas grandes pueden tener distinto grado de madurez en sus distintas unidades de negocio. Entonces, a veces hasta la recomendación es subdividir a la compañía, sobre todo aquellos que saben que tienen unidades de negocio con distinto grado de madurez, porque si no vas a estar escondiendo o camuflando resultados.
Entonces, lo mejor es tomar un proceso o una planta en particular, y lo enriquecedor es que en empresas grandes vas a encontrar que el grado de madurez no es el mismo en todas las unidades de negocio. Con lo cual, y tomo una cosa que dijiste al principio, José, el tema del modelo de madurez, lo que te permite es darte una especie de receta para pasar por un montón de dominios que a veces no tenemos en cuenta. Y acá estoy siendo agnóstico, digamos, no tomo ninguno en particular, porque agarremos, como mencionaba José Javier, el C2M2, que tiene dos modelos, uno para energía y otro para oil and gas, el que ustedes han desarrollado, el CSI, un modelo particular, pero de aplicación rápida, y otros modelos como puede ser el framework del NIST o la misma 62443 que tiene un modelo de madurez. Lo que te da es el poder abrir la cabeza, mirar un espectro muy grande y medirte la madurez en distintos dominios. Y eso dentro de cada unidad de negocio. Entonces ahí sí, cerrando con lo que decía Javier, el punto es que esto es una herramienta para poner un punto de partida, ¿sí? No es una auditoría, por lo general es una medición que se hace casi en forma propia por la misma compañía, ¿sí? Por más que tengan un consultor que los va guiando o moderando, y es el gran punto de partida para poder empezar a armar un plan, un programa de ciberseguridad. Así es por lo menos yo lo veo. Sí, yo ahí me gustaría aportar, Gerardo, que tocaste un tema que también me parece que no es para nada menor, que es el tema del alcance, ¿no? Porque, como vos decías, si uno peca por irse al macro y decir mido la compañía entera, y va a estar enmascarando cosas, ¿no? Y si uno va al detalle, y por ahí va a gastar esfuerzo en hacer N cantidad de mediciones de madurez con los resultados prácticamente iguales, ¿no? Porque va a haber muchos procesos que están dentro del mismo nivel o son similares o consumen servicios de las mismas áreas. Y además el modelo tiene controles que no son atómicos, son, por ejemplo, los modelos de madurez te plantean eh, controles que son más bien generales o de una determinada capacidad en particular, no te habla si cómo la instrumentaste, sino si la tenés o no la tenés. Entonces me parece que hay una línea muy fina entre lo que es eficiente y después eficaz a la hora de proteger, ¿no? Porque si voy a tratar de proteger lo mejor posible, y bueno, sí debería Max, medir queremos todo. escuchar un poco también. Ah, Hola, sí, hola, tenemos que ¿cómo escucharlo a andan? Max también, que está un poco... Sé que Perdón, estaba perdón. viendo el tema de la conectividad, pero Sí, no, ¿cómo estás, ya está Max? resuelto. Bien, todo bien. Bueno, yo me gustaría agregar un par de comentarios al respecto del tema de los modelos de madurez. La ciberseguridad sí, es un cambio cultural en la compañía. Para implementar la ciberseguridad se requiere una gestión de cambio organizacional. No es un proyecto, como decía José. Hay muchos modelos de madurez. También, como comentaba Gerardo, el C2M2 particularmente fue creado una iniciativa iniciada en la Casa Blanca del gobierno de Estados Unidos en el año 2012, fue originado en la Universidad Carnegie Mellon, con cooperación del Departamento de Energía. Pero hay muchos modelos, Uno de los errores típicos en los modelos de madurez es cómo lo ve cada uno, digamos, ¿no? Porque el modelo de madurez es un ejercicio para evaluar las capacidades que tiene la organización, las buenas prácticas. Cada modelo prioriza cosas distintas. Algunos modelos hacen más hincapié en determinadas prácticas, otros modelos hacen hincapié en otras prácticas. Cada uno tiene una visión distinta de cómo encarar la ciberseguridad. Y sirve para eso, para evaluar las capacidades. Algunos lo ven como un análisis de riesgos, que es un error que lo vemos que se comete muy a menudo. Dicen, bueno, yo hago un ejercicio, una evaluación de madurez y es como que si me dio un resultado bajo, estamos en un riesgo alto. Y si nos da un resultado, un score alto, el riesgo es bajo. Eso es un error muy común que se hace, que se comete, que el ejercicio de hacer una evaluación de las capacidades no es una evaluación de riesgo. Lamentablemente también, otro error que se comete muy a menudo
es que se lo utiliza para justificar inversiones. Es decir, bueno, como me dio malo todo esto, entonces ahora tengo que justificar un montón de proyectos, pero como decía Javier al principio, podemos mejorar la madurez, pero la seguridad cibernética en el sistema de control va empeorando. O sea, el hecho de incorporar capacidades no significa que la seguridad cibernética del sistema de control en la planta mejora, ¿sí? No es una relación directa. Entonces, hay varias cuestiones con la modelo model. Son necesarios, son importantes, pero es un paso dentro de un proceso. ¿Sí? Es un paso dentro del proceso. Nos da una foto, nos da una información que la tenemos que saber utilizar. La podemos utilizar mal o la podemos utilizar bien. Lamentablemente, muchas veces se la utiliza más mal que bien, lamentablemente. Pero, Ahí, Max, mira, me gustaría comentarte algo que lo iba a dejar para más adelante, pero lo tocaste ahora y está buenísimo. El tema de eso, de que muchas veces se lo utiliza para la toma de decisiones, ¿no? Y coincido con todo lo que dijiste recién respecto a que muchas veces se justifican inversiones en función del nivel de madurez y terminan no teniendo ningún impacto en los riesgos. Pero sí creo que tiene un valor importantísimo el concepto de madurez a nivel de comunicación interna, de cómo llevarle al board de una compañía un termómetro de cómo estamos en cuanto a la ciberseguridad, ¿no? Porque es bastante sencillo desde el nivel de conceptual y suponte si tenés una escala de 1 a 5, te dice me da 3 y da por lo menos un pantallazo de cómo estás. Y a esos niveles es bueno llegar con ese mensaje. Es verdad que para ir a la ejecución se tiene que hacer un estudio más detallado para saber dónde invertir y cómo, ¿no? Pero para tener un lenguaje de comunicación de rápido entendimiento sobre la ciberseguridad sin caer en tecnicismos que al BOAR por ahí no le aportan mucho, está bueno llevar este tipo de conceptos o criterios que son de rápido entendimiento o no de rápido entendimiento, sino de rápida interpretación, ¿no? Porque el entendimiento, como dijiste vos recién, a veces se entiende mal y se aplica mal, ¿no? Pero interpretar, si vos pones una escala de 1 a 5 y decís estoy parada en determinado punto, eso cualquiera lo entiende, ¿no? Sí, pero yo creo que lo que comenta Masi es un poco que es una herramienta que es bien utilizada, está bien, incluso para el canal que tú estás comentando de la dirección, pero que debería estar mapeada con el resto de herramientas que hay para gestionar el riesgo, desde el análisis de riesgo, desde hacer un diagnóstico, desde incluso las lecciones aprendidas en cuanto a gestión de incidentes, es decir, y todo eso que realmente sea lo que alimente ese modelo de madurez, esa herramienta que tengas para evaluar la madurez que tiene tu organización. De esa manera podrás tener una herramienta que refleja esa foto con la realidad, no solamente una foto de muy baja resolución, que cuando haces un poquito de zoom ves todo lo que faltaría por hacer, sino que realmente está alineado con el resto de herramientas. Por lo tanto, yo creo que es una buena herramienta siempre y cuando se haga un buen uso de ella, como todas, ¿no? Todas las herramientas. Sí, exacto. Lo que dices es un poco el concepto paraguas, ¿no? Esto viene a ver una generalidad, pero después hay que empezar a tomar pasos. Esto es como ir al médico y tener la primera foto, pero después hay que hacer un montón de análisis, un montón de cosas complementarias, que si nos quedamos solamente en esa primera foto, no sirve de nada, en realidad, ¿sí? Es por eso ese primer paso es importante. Y algo que quería destacar con lo que decía Javier, dentro de las organizaciones, realizar un ejercicio de estos, en el cual muchas veces involucra a un grupo interdisciplinario. Eso ayuda socialmente a unir a la gente de distintos equipos, de distintas tecnologías. Tiene también otros beneficios que van más allá de lo tecnológico que podemos ver y ayuda a crear grupos que puedan trabajar en conjunto, que se conozcan las famosas diferencias y coincidencias de la convergencia IT-OT y empezar a trabajar de forma conjunta. Ese es un punto que dentro de las organizaciones para mí es muy importante y la herramienta de madurez ayuda muchísimo a eso. Sí, sí, totalmente. No solo Sirven tomar para conciencia, sino confraternizar. claro. Sirven para confraternizar, para desarrollar conceptos. Es una actividad de entrenamiento también. Si el Sí, moderador y reúne para esas vivir a, características, ¿no?
claro, a unir también a grupos que quizás históricamente están siendo separados porque pensaban que uno quería tomar tecnológicamente el área de otro y no es así. Entonces, para que se conozcan y que se den cuenta que trabajan para el mismo equipo, ¿no? En realidad, uno tiene que tirar el centro y el otro saltar a cabecear. Los dos están con la misma camiseta. Pero Y como decís vos, Max, suele ocurrir muchas veces que personas que trabajan en las empresas hace 10 años no se conocen y se conocen ahí. Efectivamente, así es, sí, sí, esto lo hemos vivido y además se conocen ahí y empiezan a entenderse ahí y a partir de ahí es cuando se mejora. Es decir, muchas veces son las relaciones de estas personas las que hacen que mejore la ciberseguridad dentro de una compañía, ¿no? Ese entendimiento que pueda haber porque ven el mismo problema. claro, y que empiezan a poder trabajar en conjunto en un proyecto que antes era impensado y que en realidad trae solución general, ¿no? Ese es otro de los grandes puntos que tiene el tema de herramientas como esta, para hacer un ejercicio que termine ayudando a crear esos grupos interdisciplinarios dentro de la organización, con un objetivo común y claro. Y Sí, yo ahí te sumo, Gerard, una cosita cortita, José, ¿no? El tema de unificar criterios o entendimientos, ¿no? En mi experiencia, el aplicar modelos de madurez permitió integrar, como recién decían, a ese equipo multidisciplinario, a las diferentes áreas, pero también que las áreas más operativas o que no están tanto en el tema de la ciberseguridad entiendan a través de recorrer los diferentes dominios que tienen los modelos cuál es el alcance de la ciberseguridad. Y empiezan a surgir temas como, che, seguridad física también es parte de ciberseguridad, ¿y por qué? Bueno, así aparecen diferentes temas que en el lenguaje común o el entendimiento común no se asocian rápidamente con lo que es ciberseguridad, ¿no? Y en ese modelo permite a la otra parte aprender y no solo generar vínculos, sino también unificar el criterio de qué entendemos por ciberseguridad y por qué determinados temas son abarcados por la ciberseguridad, ¿no? Ahora sí, José. no sé si vosotros habéis hecho el ejercicio de utilizar no todos los objetivos de un determinado modelo de madurez, pero sí pues, seleccionar algunos objetivos y que sean un determinado área el que diga cuál es el nivel que hay en esos objetivos y a su vez otro área, ¿no? Y comparar cómo está viendo las capacidades que tenemos de ciberseguridad un área y cómo está viendo las capacidades otro. Y eso yo creo que también es muy importante de cara a que pueda entenderse que muchas veces la ciberseguridad no se percibe de la misma forma dentro de una organización. Y bueno, pues ayudar a que cuando esas dos áreas luego debatan y compartan la información de lo que ha surgido, pues ahí se pueda consensuar un poco realmente cuál es el nivel o la capacidad que tenemos en distintos objetivos. Sí, Eso eso que nos ha pasado. comenta José lo hemos vivido, hemos hecho, utilizando el modelo de madurez del TCI, reducido y adaptado a solicitar una autoevaluación a cada una de las distintas unidades de negocio. Y lo más sorprendente es que uno más o menos ya conocía qué grado de madurez tiene cada una. Lo más sorprendente es que las más maduras se tiraron hacia abajo. Se veían peor de lo que estaban. Mientras que las menos maduras se subían, se veían mucho mejor de lo que estaban. O sea, era una característica de esa falta de concientización, de esa falta de entendimiento de los controles que estaban leyendo, y también había asociado un miedo de, no, ¿qué contesto? ¿Me tiro para arriba, para abajo? O sea, eso es típico de cuando no hay conciencia de lo que están haciendo, ¿no? Y la verdad que fue muy, muy positivo para poder empezar a emprender acciones desde ciberseguridad en las distintas unidades de negocio, según las necesidades que les estábamos descubriendo. Y por eso creo que esa segregación, ese limitar los alcances, está bueno, porque empezás a descubrir cosas que si tomás algo mucho más macro te quedarían camufladas. Claro. Sí, ahí tenés el tema, Gerard,
de cómo unificar esos criterios, ¿no? Porque lo que vos decís es real, ¿no? Nos pasó en la práctica a varios. El tema de que cuando lo haces en modalidad de autoevaluación, pasan esas cosas. Y ahí creo yo donde aparece la necesidad de contar con el rol de un consultor o de un externo que nos ayude a unificar esos criterios, ¿no? Que a partir de las entrevistas que tenga con cada una de las áreas pueda aplicar el mismo criterio y en función de eso obtener un resultado que tenga el grado de homogeneidad más alto, ¿no? Porque si no nos queda algo que es muy subjetivo y basado en la propia percepción de cada uno. Me parece que ahí es donde cobra valor el tema de hacerlo con una tercera parte. Que ojo, puede ser una tercera parte dentro de la misma compañía, ¿no? Si querés hacer en forma de autoevaluación, pero que tiene que haber alguien que esté liderando esa actividad y que esté siendo el interlocutor para asegurar que el criterio con el que se evalúa está medido de la misma manera. Una de las cosas que siempre se critica a los modelos de madurez es el grado de subjetividad, ¿no? que tienen en sí. Yo, si me permitís, voy a hacer también, de nuevo, voy a compartir la pantalla y os voy a mostrar lo que es la versión reducida de la herramienta que tenemos nosotros para evaluar las capacidades. Y, por ejemplo, al final, pues los objetivos que aparecen son, en cualquier modelo de madurez, son, bueno, pues más o menos generales. Identificar objetivos estratégicos de organización, requisitos regulatorios de clientes para definir objetivos de cumplimiento. Claro, todo esto lo puedes subdividir en subobjetivos y a lo mejor de aquí te pueden salir 10 o 20. Claro, si vas a un modelo muy detallado, eso complica mucho porque estamos hablando de muchísimos objetivos. Entonces, ¿dónde estaría el equilibrio en cuanto al número de objetivos para evitar esa subjetividad, ¿no? Porque claro, el decir aquí cómo estoy, nosotros tenemos un valor de estado, ¿no? Que puede ser 25, 50, 75, 100 o 0, pero aún así, y tenemos comentarios para que puedas identificar exactamente lo que has hecho, pero aún así para alguien, como decía antes Gerardo, un 75 puede ser esto, pero para otro que a lo mejor tiene más conciencia de que esto es poco, pues puede ser un 50. Con lo cual, creo que los modelos de madurez en general, todos adolecen de un alto grado de subjetividad y me gustaría sacarlo aquí como, por eso es un debate, cómo podemos reducir, ¿no? ese nivel de subjetividad que tienen los modelos de madurez. O a lo mejor no, es una herramienta que tiene que tener subjetividad y ya está. Y ya habrá otras herramientas que la reduzcan, no lo sé. Sí, claramente al aumentar la cantidad de controles, aumenta el tema de la subjetividad. El C2M2 es un modelo que tiene más de 300 controles divididos en 10 dominios y en 3 niveles de madurez. Por eso es necesario hacerlo y ejecutarlo de otra manera, lleva otro proceso, ¿no? Pero siempre para mí en una ejecución de estas hay una subjetividad, por más que lo esté haciendo un moderador con el fin de romper la subjetividad interna del sector o de la empresa, ¿sí? El tema es sí, cuanto más minimizás la cantidad de controles, si bien perdés profundidad, podés llegar a estar ganando un poco de objetividad por tener menos controles. O sea, es un balance difícil de saber cuál es el mejor, pero creo que el objetivo es que dispare un tema de, atrás de esto, crear un plan de acción, una conciencia de ciberseguridad en la mejora continua, en la optimización, ¿sí? En muchas oportunidades de mejora que se pueden encontrar, la forma de proceder, de cómo se están haciendo las cosas, en la documentación, muchas cosas en empresas se hacen de manera ad hoc, por lo tanto falta el tema de profesionalizarlas o documentarlas. Entonces me parece que lo ideal es empezar a encontrar esos gaps para que se haga un programa de ciberseguridad detrás de ellos, ¿no? Sí, ahí yo creo, Gerard, que el tema de la subjetividad
Si bien está intrínseco en el modelo, como decía José, hay formas de minimizar esa subjetividad. Un poco era unificando la persona que lo hace, ¿no? Por el tema del consultor externo o interno. Pero ahí obviamente vamos a estar supeditados a la subjetividad de esa única persona, o sea, sigue siendo subjetivo. Me vienen ideas a la cabeza de algo que estuve estudiando el fin de semana sobre el compliance de NERC-CIP, donde vi en varios papers que incluso el NERC-CIP, para que no lo sepa, es un estándar de la industria de ciberseguridad de la industria eléctrica, que es de cumplimiento obligatorio en Estados Unidos. Con lo cual, existen auditores que realizan auditorías de compliance de esa norma, y lo que justamente leí el fin de semana es que a veces era muy difícil que los auditores midan con la misma vara. No estaba puesto cómo el auditor daba por cumplido un control de manera explícita, digamos, ¿no? Entonces vi varios papers que sacaban diferentes auditores, y algunos daban por cumplido un determinado control de una manera y otros de otra, ¿no? Entonces, ahí es donde vuelve la subjetividad también a otros niveles. Claro. Y yo creo que eso se podría resolver si los modelos bajaran al detalle y pusieran por explícito qué es lo que cada uno pediría por cada control, pero sería también impracticable Claro. en la práctica, porque Sí. tenemos que contemplar diferentes formas de acuerdo a las capacidades que tenga cada tecnología o cada sistema que estemos evaluando, ¿no? Porque hay cosas que van a ser impracticables en algunos o que cobran sentido en determinadas circunstancias y en otras no. Yo creo que es algo con lo que vamos a tener que convivir, pero tratar de reducirlo al mínimo, ¿no? Tanto internamente dentro de la compañía como para después compararnos hacia afuera con ese estilo de benchmarking que hablamos al principio. Son cosas que hay que tratar de llevarlo al mínimo, ¿no?, nivel de subjetividad para que cobre sentido la toma de decisión, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que hay que convivir con la subjetividad y tampoco deberíamos de intentar forzar a eliminarla porque, como tú estás diciendo, complicaríamos mucho más, ¿no? Bajar al detalle, pues lo que hace al final es que sea muy difícil o requiera de muchísimo tiempo para poder cumplimentarlo, para poder revisarlo. Entonces, al final debemos de contemplar que esa subjetividad tiene que existir y lo único, bueno, pues quizá podríamos resolverlo, y pienso un poco en alto, quizá definiendo una metodología de cómo hacer uso del modelo de madurez, donde se incluyan algunos ejemplos que permitan un poco dirigir hacia cómo debería de valorarse, ¿no? Punto, simplemente, no lo sé. Bueno, me gustaría aprovechar para comentar algo al respecto de eso, de la metodología, y del rol del gobierno. O sea, recién se menciona Estados Unidos, ¿no? C2, M2, la NERC, y distintas organizaciones que han desarrollado distintos modelos de madurez. Y hay muchos modelos de madurez. Acá, según la 6443, hay una metodología para tomar decisiones, ¿sí? Para tomar decisiones correctas. En esa metodología de análisis de riesgos para tomar decisiones, el estudio de madurez o el análisis de brechas de seguridad es una actividad necesaria a realizar, pero no es determinante. Lo que dice la 6423 es que el resultado del análisis de brechas o el estudio de madurez hay que utilizarlo como input del análisis de riesgo detallado. Es una variable, es una información útil para tomar decisiones. El modelo de madurez por sí solo es insuficiente para tomar decisiones. Pero sí es importante la información que se obtiene. Y el resultado del modelo de madurez tiene que ser utilizado como entrada, como información de entrada para un análisis de riesgo detallado. Que ahí donde sí se pueden tomar decisiones, evaluar la efectividad y la eficiencia de las acciones que se van a hacer. Porque el modelo de madurez no evalúa eficiencia y efectividad de las prácticas, de las buenas prácticas. Todas tienen el mismo valor en general, digamos. Pero con una metodología de análisis de riesgos tenemos la posibilidad de evaluar aquellas buenas prácticas que realmente van a ser efectivas y que realmente van a ser eficientes. Eso es lo que dice la metodología de la 62443. Y después el otro aspecto también me parece relevante es el rol del gobierno, ¿no? Porque
en algunos países el gobierno tiene una participación muy activa en todo esto que estamos hablando, y en otros países está totalmente ausente. El tema es cuál es mejor, ¿es bueno o malo que el gobierno se meta? Es una flor de pregunta también. Bueno, yo aquí en esto que comentas, Masi, yo te diría que, por ejemplo, en el caso de España, pues para lo que serían infraestructuras críticas, desde hace como unos 5 años, 6 años, se ha llevado a cabo un modelo de evaluación de capacidades de madurez, sobre todo para medir la ciberresiliencia de estas infraestructuras, de los operadores de infraestructuras críticas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues todos los defectos que estamos comentando y todas las virtudes que también estamos comentando de los modelos de madurez, pues están en ese modelo, ¿no? que prepararon. La verdad es que una de las grandes dificultades que yo al menos he visto y me han transmitido los que han estado llevando a cabo pues la valoración es aquellos que tenían muy poco cubierto o tenían pocas capacidades, ocurría lo que decía Gerardo, que son los que más valoración ponían, y aquellos que ya tenían un nivel de madurez mayor son los que eran más prudentes, ¿no? Entonces, al final, la foto para el benchmarking, que era el objetivo principal de medir, en este caso con indicadores, la ciberresiliencia de los operadores de infraestructuras críticas, pues queda en una foto un poquito falsa, ¿no? Y que no refleja realmente la realidad. Y bueno, sí que por supuesto que ayudará, pero no como debería de ayudar si todas las organizaciones estuvieran en un nivel más o menos equivalente de madurez, y sobre todo, que es uno de los grandes problemas que yo vi, es que incluso había organizaciones que no tenían ni siquiera iniciado un proceso de ciberseguridad, con lo cual es difícil, ¿no? Si no tienes iniciado un proceso de ciberseguridad donde no tienes todavía ni siquiera una política, ni siquiera tienes una serie de normas, procedimientos, etcétera, pues la foto que te va a salir pues es mala, salvo que mientas. Y en este caso, pues muchas de las valoraciones eran mentiras. Sí, sí, sí. Es un paso en un camino, es un paso en un camino largo. Sí, acá, por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno promueve mucho la implementación del C2, M2, de la NERC y demás, como mencionaban. De hecho, el gobierno pone mucho dinero, digamos. Solamente el gobierno de Estados Unidos invierte o gasta, no sé cómo ponerlo, digamos, más de 100.000 millones de dólares en todo este programa, en todas estas iniciativas, más de 100.000 millones de dólares al año. Más todo lo que pone después el sector privado. Es una economía enorme que se mueve acá solamente en Estados Unidos alrededor de la ciberseguridad. Pero no siempre es positivo, se logran resultados positivos. Se mueve mucho la economía, digamos, pero el tema es qué es lo que realmente termina trayendo resultados verdaderos, ¿no? De mitigación de riesgo. Estaba muteado. Creo que igual todos coincidimos en que esta es una herramienta de entrada a la conciencia y al mundo de la ciberseguridad, ¿no? Que alguien que esté pensando o que realice este ejercicio es un excelente primer paso para empezar a crecer en serio en la ciberseguridad y descubrir herramientas, contramedidas, descubrir que no es un análisis de riesgos y que el análisis de riesgos es otra cosa, como mencionaste. O sea, yo lo veo como un punto de entrada importante, el tema de los modelos de madurez. Y si me permiten compararlo, hace más de 20 años, en Haití pasó lo mismo. Haití empezó a hablar de riesgos y empezó a hablar de ciberseguridad después de que en los 90 apareció la conectividad a nivel comercial de Internet, y también empezó el tema de medirse y de tener una madurez en ciberseguridad de Haití, ¿no? Y esa necesidad de que fueron los primeros pasos
de cómo se fueron dando en esos modelos de madurez. Así que yo hoy lo veo como un paso importante para lo que dijimos, unir gente de distintos equipos, porque acá hablamos de IT y hablamos de OT, hablamos de grupos de tecnología, pero con distintos enfoques, sobre todo en ciberseguridad. Yo creo que esto es una herramienta de concientización y de primer paso para la creación de un programa de ciberseguridad, ¿no? De que se den cuenta que hay cosas por hacer. Así es como yo los veo a los modelos de madurez hoy, cuando hablamos de, bueno, los que mencionamos en el marco de lo que es la ciberseguridad industrial. Sí, sí, Coincido bueno, es plena- un paso en un camino, ¿no? Es un paso necesario a dar en un camino largo, digamos. Mi opinión, ¿no? No Sí, obstante, no obstante, al final, como está planteado un modelo de madurez, tú tienes una serie de objetivos de capacidad y tienes unos niveles. ¿Y qué pasa? Que vas a llegar al nivel 5 de todo y cuando llegas al nivel 5 de todo, tío, chao, ya estoy. listo. No lo sé, quiero Tocamos decir. la persiana y nos vamos a hacer otra cosa. Quiero decir que también los propios modelos de madurez, y a eso me refiero incluso al nuestro que tenemos, tienen que evolucionar. De hecho, en este año vamos a empezar a trabajar en evolucionar nuestro modelo de madurez porque, lógicamente, cambian las tecnologías, ¿no? En el ámbito de la ciberseguridad industrial, pues de hace 7 años a esta parte ha evolucionado bastante, pues por ejemplo, con las tecnologías de digitalización industrial. Incluso pues las amenazas, las vulnerabilidades, las posibilidades, todo requieren, yo creo, que los modelos de madurez también vayan evolucionando. No es que vayan cambiando todos los años, pero sí que cada 3, 4, 5 años pues deberían de evolucionar. No sé qué pensáis. Es como que maduran los modelos de madurez también. Exacto, una madurez de los modelos de Sí, madurez. Sí. totalmente. Eh, Viendo si había alguna pregunta dentro del chat, pero no sé si hay alguien que quiera, de lo que estuvimos hablando, hacer sí, alguna consulta, alguna igual, pregunta en José, yo tengo particular. una a priori, es que... Ah, se entrecortó, perdón. ¿Hay Sí, alguna aquí, pregunta? hay aquí un comentario, dice, con respecto a lo que menciona Maximilian, durante una evaluación de análisis de riesgo basada en ISA IEC 62443, utilizamos el modelo de madurez C2M2 para análisis de brecha, donde como resultado se veía una madurez baja. Pero los resultados del análisis de riesgo eran contrarios, tenían en su mayoría los riesgos mitigados en su planta ante eventos cibernéticos industriales. Bueno, pues porque a lo mejor las medidas técnicas estaban cubiertas, pero luego pues a lo mejor si tuviéramos que ver procedimientos o tuviéramos que ver a nivel de organización u otros aspectos a nivel incluso de capacitación del personal, pues ahí no saldrían bien parados, no lo sé. Sí, ahí por ahí no nos vamos de tema, pero quizás entre en juego, Max, lo que charlamos, creo que en la sesión pasada, ¿no? El tema de que si uno ataca la ciberseguridad desde el punto de vista de contener la consecuencia, quizás a nivel de capacidad de ciberseguridad Claro. estés bajo, pero como tenés contenida la consecuencia, el nivel de riesgo termina siendo bajo porque el impacto está contenido, ¿no? Lo que ocurre muchas veces es que los procedimientos por sí solos no mitigan riesgo, el procedimiento en sí, y especialmente en los sistemas de control. Por ejemplo, nosotros decimos, se puede cortar la energía, entonces ponemos una UPS para superar ese corte de energía. La UPS necesita un procedimiento de mantenimiento, hay que mantener la UPS. Una vez por mes se tiene que revisar la UPS, etc. El procedimiento es necesario, porque se necesita tener el procedimiento para mantener la UPS. Pero ¿qué es lo que mitiga el riesgo? ¿La UPS o el procedimiento? Lo que mitiga el riesgo es la UPS, no el procedimiento. El procedimiento Bueno, es no, necesario, pero no no estoy mitiga el riesgo. no estoy totalmente de acuerdo en este caso particular de la UPS, porque yo ya en este mes conozco 2 casos de UPS que han explotado dentro de los CPDs, Bueno, con lo hay cual que poner... revisar el mantenimiento o comprobar ese control es Totalmente, no, importante. es importante, sí, desde ya, digamos. Pero bueno, muchas veces se lo sobrevalora. Se cree que la solución al riesgo cibernético industrial es el procedimiento. Pasa por, cuanto más procedimientos tengo, más mitigo riesgo. Y eso es un error, típicamente es un error.
Cierto. Sí, Hay luego que estoy poner buenas leyendo UPS, hay ahí, que poner buenas UPS, hay que poner UPS de calidad, hay que poner. Además. Y cambiarlas, ¿no? Y cambia, y Cuando cambia pasa el tiempo. y hacerle mantenimiento. Exacto. Estaba viendo que Luis Mendoza también decía que esto se debe entender como un resultado puntual. Y sí, es una foto de un momento dado. Es una foto de un A veces momento también particular. puede servir ejecutar el mismo y tratando de que sea bajo los mismos criterios este modelo, repetirlo año y medio o 2 después y medir el gap de avance que se ha tenido, o también buscar un punto de madurez mayor dentro del modelo que se esté usando, utilizando esos controles sabiendo en qué puntos mejorar, ¿no? Con un análisis de brecha basado en lo que es un modelo de madurez. Pero sí, Luis, es una foto. Y si cambian los sistemas por alguna razón, la foto pierde validez. Eso también es real, ¿no? Y ahí igual también... lo que dio ahí Jimena, ¿no? Me parece que normalmente, no sé, Maxi, coincidís, porque el ejemplo de ustedes, normalmente es al revés, ¿no? Me parece que te da un nivel de riesgo alto, pero a nivel de capacidades por ahí la ves un poquito mejor. No veo el mensaje de Jimena porque estoy en el teléfono y no estoy viendo los chats. No, lo que dice es que un ejemplo de una empresa donde le dio un nivel de madurez C2M2 como parte del gap análisis, dentro de la primera etapa de la metodología de análisis de riesgo, le da un nivel de madurez bajo, pero sin embargo cuando hicieron el estudio de riesgo en sí, le dio que los riesgos estaban todos contenidos. Sí, suele pasar. No es muy Claro, pero frecuente, pero suele en pasar. mi experiencia es al revés. Claro, sí, lo más fácil es que sea al revés. Sí. Que sea al revés. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, no veo, sígueme. Ahí tenemos una pregunta triple de Giovanni. Vamos por parte. Sí, Dice, ¿qué desafíos dijo Jack. observan en la aplicación de un modelo de madurez y cómo pueden abordarse desde su perspectiva? Creo que un poquito lo charlamos al principio, eso. No sé si alguno quiere aportar algo más. Después dice, el enfoque de madurez debe cambiar dependiendo del tamaño de empresa. Si no me equivoco, también lo tocamos, ¿no? Creo que estamos siguiendo. Sí, al hablar de segmentar, digamos, los alcances, ¿no? De que en vez de tomar un alcance de toda la compañía, segmentemos en unidades de negocio, o en procesos, o en facilities, en alguna planta, ¿no? Sí, un poco ahí lo que dijimos fue el tema de no hacer mediciones de madurez de toda la compañía porque vas a estar enmascarando algunos resultados y tampoco ir muy atómico porque sería prácticamente inviable y te darían todos los procesos quizás con misma diferencia de madurez. Entonces, un poco encontrar el balance ese. Finalmente creo que el otro tema, la otra pregunta escapa aquí porque estamos hablando de capacidad cibernética de una nación. Acá nos metemos en conceptos de activos críticos, infraestructuras críticas, sí, servicios esenciales. Digamos, cambia mucho el modelo ahí, cambian los conceptos. Seguro esos temas los vamos a tocar en alguna sesión. Sí, hoy en día varios países ya tienen, bueno, en España el CENEPIC, y acá en Argentina está la definición de infraestructuras críticas a nivel gobierno y hay avances, pero cada país ya empieza a evolucionar, bueno, en Estados Unidos ni hablar, ¿no? Pero empieza a evolucionar, sí, es otro tema para otro panel, para que lo anote Pablo. ¿El tema es bueno o malo el involucramiento del gobierno? Sí, vos tiraste la pregunta, Max, yo me llamé en silencio. Se hicieron todo distraídos, pero ¿es bueno o malo? Bueno, al fin y al cabo empuja. Yo creo que todo lo que sirva para empujar es bueno. Mientras que no te empujen al abismo. Estamos al borde del abismo y hemos dado un paso adelante. Pero yo he visto malas experiencias, por ejemplo, pues no me gusta hablar mal, pero yo he visto alguna mala experiencia de involucrar a determinadas organizaciones, operadores, para llevar a cabo pues, una evaluación y ver cómo se estaba, y esa evaluación que sirva, o eso que sea un piloto para que sirva luego esa evaluación para otras organizaciones, y de repente parar ese proyecto.
eso creo que es lo que peor se puede hacer, Sí. porque claro, has obligado a ciertas organizaciones a hacer un esfuerzo para, oye, de horas, de tiempo, de personas, para evaluar algo que estás haciendo y de repente lo paras. Pues eso creo que es lo peor que se puede hacer. Casi que es mejor poner una evaluación que sea bueno, no sea la mejor del mundo, pero no dejar el esfuerzo que se ha hecho ahí. No lo sé. En fin, es complicado. Sí, es complicado. A ver si... Estaba viendo la pregunta de bueno, lo que dice Luis, y sí, yo cuando hablo y cuando ejecuto o llevo los análisis de madurez en distintas empresas, creo que siempre lo comparo con el tema de ir al médico, ¿no? Como los modelos de madurez están basados en entrevistas, no son auditorías, no se pide evidencia de lo que se está contestando con los controles dentro del modelo, es como ir al médico, nadie va al médico a decirle está todo bien para salir contento y le miente con los dolores o con las cosas que le pasan. Entonces, creo que eso también es un punto importante, ¿no? El tomarlo de esa manera, el modelo de madurez, de que te dé lo más parecido a la realidad posible para vos poder empezar a tomar las contramedidas necesarias para mejorar, las oportunidades de mejora. Como Sí, decía. sirve como autodiagnóstico, ¿no? Como autoanálisis. Exacto. Un autoanálisis que se hace Claro, la compañía. pero sin mentirme, ¿no? Sí. A eso me Sí, refiero, tratar ¿no? de ser, O sea, tenés que tratar con de ser lo más sinceridad. sincero posible, claro. Sí, sí. Ahora tiro la... Mira, me viene una pregunta a la cabeza. Y ahora me paso del otro lado a ver qué dicen ustedes. ¿Ameritaría pedir evidencia por cada control? ¿No deberíamos para sacar ese nivel de... reducir un poco la subjetividad que dijimos Bueno, y tratar de que depende. todos seamos salir bien en la Ahí, foto? ahí va, para mí ahí va a depender de cómo quieras realizar el. Obviamente te va a hacer más complejo todo el tema La ejecución, sí. de la ejecución, porque lo vas a transformar en una auditoría, vas a tener que hacer quizás visitas para poder hacer un análisis visual de lugares, cotejar normativas con cumplimiento, cotejar cosas que dijeron con que es en la realidad, lleva otros tiempos, ¿sí? Mi opinión es que el análisis de madurez es tratar de rápida, diagnóstico, para poder empezar. Entonces, si lo transformas en una auditoría, obviamente el diagnóstico va a ser más exacto, pero te va a llevar más tiempo. Es un balance que hay que hacer ahí. Hombre, yo lo que sí considero es que debe documentarse, ¿no? Oye, cada objetivo, la capacidad que has identificado, pues al menos comentar Sí. por qué lo valoras así. Y es que si no, luego cuando tú revises, no vas a tener No vas a información recordar el para criterio. poder, claro, para poder saber si estás mejor o estás peor. Entonces sí que debería de documentarse, pero no efectivamente, como dice Gerardo, creo que no debería de tenerse evidencias o llevar a cabo acciones más técnicas, bueno, yo creo que eso ya haría que se dilatara muchísimo en el tiempo tener la evaluación, ¿no? de madurez que tienes, y a lo mejor cuando has dedicado todo ese tiempo, pues ya han ido cambiando cosas, con lo cual el resultado de la foto que tienes ya incluso es muy diferente de la realidad. No sé. Totalmente. Sí, yo creo que Opinaba exactamente lo mismo. yo creo que es algo que sea a cara de perro, una auditoría, ¿no? Así, ahí, en el caso de una auditoría formal, digamos, una auditoría a cara de perro, sí es necesaria la colección de evidencia. Si es un estudio de madurez convencional, yo dejaría la necesidad de colectar auditorías a quien está conduciendo el estudio, si es que hay duda, ¿no? Si la gente, si hay duda de lo que se está evaluando, bueno, veamos las evidencias para poder
tener más precisión en la respuesta. Pero si no hay duda, yo no colectaría evidencias en un estudio de madurez convencional. Coincidimos todos, me parece. ¿Qué más? Pablo ahí preguntaba si podemos concluir que para elaborar un plan estratégico de ciberseguridad es indispensable arrancar con la medición de un nivel de madurez. No creo que sea indispensable, pero es una muy buena herramienta como punto de partida. Hay otras, como dijo José también al principio. Yo la considero que como punto de partida, cuando no tenés nada y te querés organizar y ordenar, es un muy buen punto de partida. No le pondría la palabra indispensable, le diría como que es un buen comienzo. No sé ustedes qué opinan. Coincido. En la 62443, la norma, ¿no? La 62443, es una de las primeras actividades que, si bien la norma lo pone como requerimiento, evaluar las vulnerabilidades administrativas, porque en definitiva estamos hablando de procedimientos, ¿no? Buenas prácticas, evaluar vulnerabilidades de tipo procedurales o administrativas es un requerimiento dentro de la 62443. Ahora, si no se hace, si no se realiza, es indispensable, vamos a tomar decisiones incorrectas en el resto de las etapas. No es indispensable. Si bien es un requerimiento de la 623, si no se hace o si no se tiene, porque no es un estudio perfecto, el estudio de madurez no es un estudio perfecto. Es subjetivo, bastante subjetivo, depende de los participantes, de la experiencia que se tenga, de la gente, del tiempo que se le dedica a la reunión. Entonces no es determinante, no es indispensable, pero sí es un requerimiento, es recomendable, desde el punto de vista de la 62423. Coincido, que la palabra sería recomendable. Es una herramienta que ayuda, pero no es imprescindible. No aporto porque coincido, así que ahí me llaman la atención. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, no veo. ¿Cómo venimos? Yo les iba a proponer, nos están faltando unos 20 minutos, si quieren hacer una conclusión final cada uno y terminamos la actividad. Si les parece, si hay más preguntas en el chat o más inquietudes, ¿quieren hacer alguna conclusión final? Sí, si querés arranco yo. O sea, para mí es un poco lo que tocamos recién, ¿no? El tema que es una muy buena herramienta los modelos de madurez, no son imprescindibles, y también hago énfasis en lo que dije al principio, de que son necesarios complementarse con otras herramientas de gestión, como ser los análisis de riesgo, una gestión basada en riesgo, para poder ser efectivos y eficientes en la protección de los sistemas de control, ¿no? También creo que aporta muchísimo a lo que es la concientización, realizar el ejercicio en sí, que es otro de los temas que tocamos durante la charla, ya que el hecho de que la gente se reúna a barrer los diferentes dominios de los modelos de madurez unifica criterios y hace que la gente madure en el entendimiento de la ciberseguridad. Y después también el hecho de que hay que ser cautos a la hora de definir los alcances de estos modelos para no pecar ni por exceso ni por ir demasiado al detalle. Creo que es una muy buena herramienta y también, como dijo Max, me sumo a su palabra, si está bien utilizada, tiene su valor. Ahora, si la utilizamos mal, puede llegar a ser peligrosa. Podemos enmascarar y tener esa falsa sensación de ciberseguridad que decía. Yo no agrego más nada porque ya para mí está todo dicho. Pues Sí, yo me voy a quedar... experiencia, ¿no? Hay mucha más experiencia también en el mercado haciendo estudio de madurez, ¿no? Yo me voy a quedar con algo que ha comentado Javier, que yo no lo tenía en mi mente, y gracias a participar en este panel, pues ya se me va a quedar alojado en la mente, que es que creo que un modelo de madurez, una evaluación de modelo de madurez,
puede servir como una buena herramienta de venta para la dirección, para vender la importancia de la ciberseguridad a la dirección y para convencer a la dirección de cómo debe bueno, pues, orquestarse y cómo debe de invertirse en la ciberseguridad. Entonces, sería una buena idea el poder revisar, ¿no?, el modelo de madurez con esto en la mente, que es una herramienta bien usada, lógicamente, para poder convencer a la dirección. Sí, un poco eso apalancado, José, que el concepto de madurez es sencillo de entender en sí, ¿no? Después estás en cómo lo interpretas enfocado en las capacidades de ciberseguridad, que es la parte donde Max decía que hay que tener cuidado de aplicarlo bien. Pero el concepto de madurez, de crecimiento, o sea, lo tenemos en el día a día de nuestras vidas. Y al Bien. enfoque que decía recién José, está perfecto, que sirve como herramienta de escalamiento hacia pedir o ganar cosas hacia la alta gerencia o alta dirección, es el tema de la concientización y el tema de la unión de equipos de trabajo, que son interdisciplinarios. Para mí ese es un punto que la ejecución de estos modelos de madurez ayuda mucho porque la tiene que hacer un grupo interdisciplinario. Cuando recorres todos los dominios o los controles que un modelo de madurez tiene, y eso hace que se forme un equipo de trabajo, se rompan licencias que puede haber dentro de las empresas. Eso también para mí es un punto a favor de los modelos de madurez. Sí, un mensaje que a mí me parece importante también no descuidar es que no es un análisis de riesgo. Muchos lo ven como un análisis de riesgo y no es un análisis de riesgo. Se ve mucho eso, que se lo malinterpreta y no es un análisis de riesgo. Sí. Okay. Bueno, por mi parte, muchas gracias a todos por participar y espero que haya servido de algo la charla, ¿no? Un poco es eso. Que a partir del debate improvisado, espontáneo, pongámosles el adjetivo que querramos, aparezcan este tipo de temáticas y tengamos oportunidad de compartirlas, ¿no? No solo debatirlas nosotros, sino también compartirlas. Pues nada, oye, un placer y muchas gracias por la invitación a Arpel y encantado de volver a veros, aunque sea por pantallita. Espero que nos podamos ver pronto. Dale, Bueno, un igualmente, gusto. Sí, es lo mismo digo, Pablo, muchísimas gracias por la invitación y espero que haya sido beneficioso para la cantidad de gente que ha estado participando de este evento, de este panel. Muchas gracias. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Max, gracias José, gracias Javier, gracias Gerardo por compartir la experiencia de ustedes con nosotros. Aprovecho la oportunidad para comentarles que estamos organizando para octubre, en algún momento de octubre, un simposio que va a tratar sobre transformación digital y ciberseguridad. Es un simposio presencial que estamos viendo la posibilidad de hacerlo en Quito, en Ecuador. En cuanto tenga más novedades al respecto se los voy a comentar, pero bueno, como para que todos lo vayan teniendo en mente y se vayan agendando esta actividad para octubre. Por mi lado, bueno, agradecerle también a todos los que participaron. Tuvimos la verdad que un público numeroso y que se mantuvo durante casi toda la actividad, así que les agradecemos la presencia. Esperemos que les haya sido útil esta charla. Vamos a seguir con este tipo de actividades porque evidentemente el interés está creciendo en el tema y en este tipo de modalidad, así que lo vamos a seguir manteniendo desde Arpel en el año. Y también, bueno, no me quiero olvidar de agradecerle a Verónica, a María Eugenia, por la coordinación de todo el webinar, de toda la plataforma, a Matilde por la traducción, y bueno, espero verlos en la próxima actividad que organicemos. Un gusto será compartir de nuevo con todos ustedes algo. Así que tengan buenas tardes, disfruten lo que queda del día. Hasta la próxima. Dale. Gracias Pablo, José, Max.